una exposición referida a Cuba, una exposición referida a Venezuela, una exposición referida a Nicaragua. Y voy a ir presentando a cada uno de ellos. Van a hablar durante unos minutos, 10-15 minutos, y después, cuando acaben sus exposiciones, cada uno sobre su país, pues vamos a abrir un turno de comentarios, preguntas, intervenciones, pues relativas al tema que nos toca, el tema de la libertad de expresión. Y bueno, realmente lo que hemos tratado aquí es de pues convocar escritores que tienen voz con su obra literaria y tienen voz también con su actividad social, política, su actividad corriente, como miembros de una comunidad en la que han vivido, de la que han opinado y de la que se sienten protagonistas de algún modo. Bueno, vamos a empezar con Junior García Aguilera, representante de Cuba. Junior es un dramaturgo cubano, es graduado en la Escuela Nacional de Arte de La Habana, en la especialidad de dramaturgia. Es director artístico y realizador. Ha escrito una serie de obras, de las cuales pues algunas han tenido cierta proyección. Por ejemplo, Sangre, su obra Sangre, tuvo premios en el Festival Nacional de Santa Clara, en Cuba. Y su obra Jacuzzi ha tenido varios premios y ha sido estrenada en Cuba y recientemente ha sido estrenada en España y bueno, se está promocionando precisamente ahora mismo por España. Él ha sido y es miembro del colectivo cultural 27N, que pretende una apertura en materia de derechos y entendimiento entre los cubanos, cualquiera que sea su ideología, su nivel cultural, su tendencia política, su religión. Y de hecho él participó muy activamente en las protestas del 11 de julio del año 21, que fue quizás ha sido la manifestación más importante que ha habido en Cuba desde el año 59, es decir, hace más de 60 años, en cuanto a la petición de derechos, en cuanto a lo que se refiere sobre todo a la libertad de expresión. Muchos de los organizadores, esa manifestación tuvo repercusión en todo el país. Es la primera vez en toda la historia que tiene una manifestación repercusión en todo el país, una manifestación muy popular, y muchas personas, tanto líderes como personas que participaban en esas manifestaciones, fueron reprimidos, fueron trasladados a prisión, simplemente por pedir 15 minutos de diálogo con las autoridades, hablando de la situación del país. También ha sido fundador de la plataforma Archipiélago, que fue creada precisamente después de las protestas del verano del 21, y fue el principal promotor de una marcha cívica que tenía que haber tenido lugar en noviembre del 21 y que antes de que se pudiera mover, pues fue reprimida por el gobierno. Incluso, bueno, él lo puede contar ahora mejor, en su persona, en su persona sufrió esa represión para que la manifestación no tuviese éxito en todo el país. Bien, después de eso pues tuvo que salir del país, se instaló en España y hoy en día pues trabaja en la dramaturgia, como autor, como director, como productor en Madrid. Y bueno, pues él nos va a hablar un poquito sobre su experiencia en este sentido, por lo que se refiere a Cuba. Muchas gracias, Junior, por estar con nosotros. Gracias. Bueno, me imagino... ¿Dónde debo estar? A ver, no sé, ya, ahora sí. Estoy como la mayoría de ustedes, me imagino, en shock todavía por el material, que es la tercera vez que lo veo, pero no puedo evitar eso, emocionarme, sobre todo porque se parece tanto a la realidad que vivimos en Cuba, y ahí estábamos hablando algunos cubanos de eso mismo, ¿no? De que es como mirarnos a un espejo, ver el material es como ver un material sobre nosotros, sobre Cuba, sobre lo que ha pasado en los últimos años. Y me imagino que también ocurre con los venezolanos. O sea, es prácticamente la misma situación, con diferencias, pero el chavismo, el orteguismo y el castrismo son tres fenómenos que se parecen muchísimo. Y hemos tenido que sufrir esto de igual modo. Yo no soy un político y nunca quise serlo. De hecho, también siempre detesté la palabra líder. Yo me negaba incluso a ser el líder de mi grupo de teatro.
nosotros inventamos un sistema en nuestro grupo de teatro de rotación, donde todos los actores cada año asumían la dirección general y eran los que tomaban las decisiones, aunque siempre se tomaban por un consejo de un colectivo, ¿no?, de dirección. Pero me aterraba ser el líder de mi grupo de teatro porque rechazo toda idea autoritaria. Eso viene, por supuesto, de haber crecido en un país donde el autoritarismo ha sido la historia nuestra, desde que nacimos, desde que nacieron nuestros padres. A grosso modo, para poder entender el fenómeno cubano, hay que cortar todo ese mito, toda esa leyenda que se ha repartido como propaganda y en forma de cultura a través del mundo. Yo tuve la posibilidad de tener un encuentro con Silvio Rodríguez, que quizás es quien ha sintetizado en forma de canción la historia de la Revolución Cubana. Y cuando tuve este encuentro con él, que fueron 70 minutos de intercambio bastante fuerte, en el que coincidimos en algunas cosas y en otras obviamente no, entendí que quizás los cubanos estamos divididos en dos grupos. Los que, como él, creen que hubo un unicornio azul y que ese unicornio azul se perdió, y los que, como yo, lamentablemente creemos que el unicornio azul nunca existió. Que fue una idea, una utopía, pero que nunca se concretó. La Revolución Cubana empezó siendo una rebelión contra un dictador, en este caso Fulgencio Batista, para establecer una democracia nacionalista. Incluso Fidel Castro juraba que esa revolución era verde como las palmas. Negó hasta el cansancio cualquier vínculo con el marxismo o con el comunismo. No tuvo relaciones con la Unión Soviética. Dijo no ser comunista en inglés, en español, frente a los cubanos, frente a todo el mundo. Estados Unidos fue uno de los primeros países que visitó después del triunfo de la revolución, pero era un hombre con un ego descomunal. Y cuando llega a Estados Unidos, lamentablemente Eisenhower tenía un partido de golf y no lo recibió. Mandó a Nixon a que lo recibiera. Nikita Khrushchev sospechaba que podía haber un acercamiento con esos líderes que habían tomado la revolución en Cuba. Le preguntó a los comunistas de La Habana, ¿qué tal con este señor Fidel Castro? Y los comunistas de La Habana le dijeron, olvídelo, este señor es un pequeño burgués. Esta revolución que acaba de triunfar va a ser cualquier cosa menos marxista. Y Nikita Khrushchev esperó pacientemente, hasta que observó la visita de Fidel a Estados Unidos. Cuando vio a Fidel en la estatua de Lincoln, se dio cuenta de que era un hombre con un ego descomunal. Fidel se sentía mucho más grande que esa estatua de Lincoln. Cuando notó el rechazo que le hizo Eisenhower, cuando notó que Nixon lo había tratado como una persona de segunda categoría, alguien sin importancia, dijo, esta es mi oportunidad. Contactó con un agente de la KGB que ya había tenido una relación anterior con Raúl Castro, el hermano de Fidel, y así fue como la Unión Soviética contactó con Fidel. Fidel juró que dedicaría hasta los últimos minutos de su vida a luchar contra Estados Unidos y de la noche a la mañana se convirtió en un marxista. O sea, a grosso modo, casi de forma literaria, ese fue el tránsito entre lo que comenzó siendo una revolución verde como las palmas hasta lo que terminó siendo una triste copia de los países de Europa del Este. En el año 1975, oficialmente, Cuba se convertía en una copia de los países satélites de la Unión Soviética, con una constitución que era un calco de la constitución de Bulgaria. La revolución había muerto totalmente. Ya había muerto muchas veces antes. Yo a veces pienso en la revolución como si fuera un gato, algo que muere muchas veces. Ya había muerto junto con el Che en el año 67, en el 68, apoyaban la invasión a Checoslovaquia y que entraran los tanques a Checoslovaquia. Comenzaba lo que en la cultura cubana llamamos el quinquenio gris, que fue una etapa de censura oscurísima. Comenzaba una represión contra los artistas. Comenzaba la parametración, que era una serie de parámetros que decían si alguien podía o no ser artista o ser profesor en una universidad. Cualquiera que tuviese problemas ideológicos, cualquiera que tuviese algún tipo de creencia religiosa o cualquiera que tuviese algún tipo de desviación sexual, que era como lo llamaban en aquella época, simplemente no podía ocupar un cargo de profesor o de artista, no podía ser público, no podía ser un mal ejemplo para la juventud. El propio Fidel Castro en el año 67, en la Universidad de La Habana, decía que la revolución tenía que acabar con cierta lacra. Y decía que había un grupo de jóvenes con unos pantaloncitos apretados, con actitudes Elvis Presleyanas, que hacían pública ostentación de su desvergüenza, y la revolución no podía permitir ese tipo de degeneraciones. Hablaba de que había notado que el campo no daba ese subproducto, y terminaba diciendo que la revolución no permitiría actitudes feminoides. Como consecuencia de eso, se crearon las unidades militares de ayuda a la producción, que eran literalmente campos de concentración, donde todos los homosexuales
personas que tuviesen problemas ideológicos o personas que tuviesen creencias religiosas fueron a parar a esos campos de concentración. Eso era la Revolución Cubana en esos años donde paradójicamente surgieron películas maravillosas como Memorias del Subdesarrollo, Lucía, o canciones hermosísimas como las que Silvio cantaba o las que cantaba Pablo. Yo tuve un intercambio con Pablo Milanés, no sé si lo conocen, el autor de Yolanda, es un grandísimo autor cubano. Tuve un intercambio con él de mensajes en cuanto llegué a España y lamentablemente no lo pude conocer en persona porque murió hace muy pocos días, muy pocas semanas. Y el último mensaje que me mandó fue: Junior, ojalá que el cambio en Cuba llegue con flores y no con balas. Y eso tiene tanto que ver con el documental que acabamos de ver, porque incluso la frase patria libre o morir es muy parecida a la frase que ha caracterizado a la Revolución Cubana, patria o muerte. Y el título, Patria libre para vivir, tiene mucho que ver con algo que gritábamos en las calles el día 11 de julio, que es patria y vida. Es decir, hay tanta relación entre estos regímenes con la muerte y hay tanta relación entre los que queremos cambios democráticos y pacíficos con la palabra vida, que no parece coincidencia. Claro, en sus mentes retorcidas ellos dicen, eso es de la CIA. La CIA es la que ha organizado estos golpes blandos o golpes duros. Yo mismo fui en algún tiempo catalogado como un agente de la CIA al que le habían pagado 6 millones de dólares y al que había entrenado personalmente el señor Felipe González. Yo conocí a Felipe González en el año 2019 en una charla en una universidad, pero mi pregunta fue una pregunta cultural. Le dije, señor, háblenos de su amistad con Fidel Castro y cuéntenos sobre una anécdota que hacía García Márquez, que era una anécdota de que se fueron a pescar y Fidel Castro no terminó hasta que no pescó un pez más que su contrincante. Le dije, ¿era usted el que estaba pescando esa noche? Y dice, sí, era yo. Y además en el barco estaba Echenique, que estaba tan borracho y con tanta fiebre que el médico de Fidel lo atendía y le decía, no puedes tomar, porque los antibióticos que te doy te hacen la mitad del efecto. Y Echenique borracho le decía, ponme el doble de medicamento. Es decir, esa noche terminaron en Tropicana y terminaron con las bailarinas de Tropicana en una fiesta que salió en todas las noticias. Ese fue mi entrenamiento con Felipe González, esa pregunta. Pero usaron la foto, el régimen cubano usó la foto para decir que yo había sido entrenado por Felipe González y por la CIA, etcétera, etcétera. Brevemente, la historia concreta fue la siguiente. Yo era un simple artista, un dramaturgo privilegiado porque había estudiado en la ENA, en el ISA, tenía premios, viajaba, o sea, vivía mejor que la media, no tenía esas preocupaciones. Claro, yo no estaba de acuerdo con un régimen autoritario, yo quería cambios, pero ingenuamente creía que esos cambios podían ser por las buenas, podían ser a través de diálogos, de incidir en el poder, de participar en congresos, de conversar con el poder. Quien hoy es el presidente, digo entre comillas porque nadie lo eligió, era el único candidato. No aparecía más nadie en la boleta que él cuando los diputados votaron por él. Él iba a ver mis obras de teatro cuando era primer secretario en Holguín y se quedaba a tomar después de las obras de teatro una copa. Él y Liz Cuesta, la primera dama, que es más o menos como salvando las distancias, pero hay mucha relación con lo que vemos en el material. De la noche a la mañana yo dije, tengo que participar en la realidad política, no basta con escudarme en la palabra artista y decir que hablen mis obras, que hable mi teatro. No, en algún momento yo tenía que salir de esa comodidad del artista que se esconde detrás de su obra y decir, bueno, ok, a través de mi obra expreso lo que pienso, pero también soy un ciudadano, también soy una persona, y como persona y como ciudadano lo que pienso es esto. Cuando crucé esa línea que mis profesores todo el tiempo me advirtieron que no cruzara, me dijeron, te protegeremos mientras hable tu obra. Cuando empieces a hablar tú, no hay forma de protegerte. Cuando crucé esa línea, me convertí en enemigo del pueblo. Lo primero que ocurrió fue que rodearon mi casa, desconocidos. Decían que venían en nombre del pueblo y que yo no podía salir de mi casa. Lo segundo que hicieron fue sacar mi cara y mi rostro en televisión nacional y decir que era un terrorista, agente de la CIA. De ahí siguieron interrogatorios, cientos de interrogatorios. El primero de ellos, curiosamente, fue en una mesa de langostas, camarones y langostas. Y yo durante meses he pensado por qué mi primer interrogatorio fue con camarones y langostas. Y luego entendí algo, y era que estaba siendo grabado por todas partes. Si el próximo interrogatorio era con golpes, y a mí se me ocurría decir que había sido torturado, simplemente con publicar la imagen de las langostas ellos me desmoralizaban.
Y el cubano promedio, cuando viera la imagen de las langostas, iba a decir, yo también quiero que me torturen. Y de esa forma trabajan con tu cerebro, te van destruyendo, te van haciendo que te llenes de miedos. Y yo me fui llenando de miedo. El 11 de julio, al principio me sentía muy valiente, yo al principio era Superman. El día 11 de julio me lanzaron a un camión de basura y me llevaron al Vivac, que es una cárcel de La Habana. No sabía si me iban a matar en el camino, mi familia no sabía dónde yo estaba, pero yo no sentí miedo, porque al final era la adrenalina de participar en un estallido social que fue absolutamente espontáneo, y era eso. Pero ya el 14 de noviembre, cuando rodearon mi casa, cuando amenazaron a mi esposa, a mi suegra, que no tenían nada que ver con esto, que eran víctimas de una decisión que yo había tomado personalmente, cuando esas personas en la calle, eran alrededor de 300 personas, decían, le vimos la cara a tu esposa, por estas calles no vuelve a caminar, estas calles son de Fidel, ustedes se equivocaron de barrio. Cuando supe, por ejemplo, que a otras personas como Michael Osorbo, ya no la seguridad del Estado, sino cualquier fanático loco en la calle, le podía dar un machetazo en la espalda y no pasaba nada, comencé a sentir miedo por mi familia. Y comencé a sentirme solo. Lograron que me sintiera solo. Yo me preguntaba ese día, rodeado, sin internet, con todo cortado, el teléfono móvil, el internet, todo cortado y la casa rodeada. Yo decía, ¿por qué no están aquí mis amigos? ¿Dónde está toda esa gente que en las redes sociales dice que me apoya? ¿Por qué no están aquí? Y yo había anunciado, primero habíamos anunciado la marcha para el 20 de noviembre. El Estado dijo, el 20 de noviembre está declarado Día Nacional de la Defensa, vamos a militarizar las calles. Y nosotros dijimos, no queremos un enfrentamiento con los militares. Adelantamos la marcha para el 15 de noviembre, que es el día que iban a abrir los aeropuertos y no podían usar la COVID como excusa para prohibir la marcha. Bueno, la respuesta fue de Fiscalía. Me llamaron 2 fiscales y me dijeron, si usted insiste en hacer la marcha que habíamos solicitado con 2 meses de antelación, todo legal y todo formalmente, me dijeron, si usted insiste en hacer esa marcha pagada por la CIA, va a 27 años preso. Yo dije, no importa, seguimos con la marcha para el 15 de noviembre. Pocos días antes me llamó el cardenal de La Habana, vuelvo a conectar con el material, y el cardenal me dijo, mira Junior, va a haber una masacre. Ellos no solo van a masacrar, sino que están soltando presos comunes. Puede haber incidentes violentos en las calles que ellos van a culpar a los manifestantes de lo que ocurre ese día. Mira lo que pasó en Venezuela, mira lo que pasó en Nicaragua, mira incluso lo que pasó en Colombia. Es decir, cualquier muerto de ese día lo van a poner sobre tus hombros. ¿Tú estás dispuesto a eso? Además, a ellos no podemos pedirles que bajen la violencia porque no lo van a hacer, ellos van a masacrar. Pero a ti podemos pedirte que bajes el nivel de peligrosidad en la marcha. Yo le dije, no tomo esas decisiones, no soy el líder, dejen de verme como el líder. Soy parte de un equipo que está organizando esto. Tengo que hablarlo con el resto. Me reuní con los demás y aceptaron que yo marchara solo. El día 14 iba a marchar solo con una rosa blanca por 4 o 5 calles de La Habana. Eso era todo. Ese día 14, el día que debía marchar solo con una rosa blanca, 300 personas rodearon la casa, gritándonos horrores, a mí y a mi familia. Cuando a las 4 de la tarde pude usar un chip de línea telefónica que tenía guardado para un caso excepcional, lo coloqué, llamé al cardenal y le dije, hice lo que ustedes me pidieron y mire lo que ha ocurrido. Quiero pedirle perdón porque en este minuto he perdido toda la lucidez y lo que siento es rabia. Yo tengo ganas de matar a toda esa gente que está amenazando a mi familia. Y quiero pedirle perdón por sentirme así. Se cortó la comunicación. Esa noche un grupo religioso nos logró sacar de la casa, nos llevaron a las afueras de La Habana. Al día siguiente la Embajada de España me llamó, me dieron una visa, me dijeron que probablemente en diciembre me fuera del país. Yo dije, voy a ir preso seguramente, así que esta visa me servirá para salir de la cárcel, en todo caso. Y sin embargo, el día 16 de noviembre, el 15 no pasó nada, no hubo marcha, nadie salió. Salieron muy pocas personas aisladas, hubo mucha represión, la gente tuvo mucho miedo y nadie salió. Si hubiesen salido 10 personas a marchar, hubiésemos dicho la marcha fue un fracaso, qué poca gente convocamos. Pero que no pudiera salir nadie demostró claramente que Cuba no es un país normal, que es un país aterrorizado, donde el Estado utiliza todos los medios a su disposición para mantener con miedo a toda la población. El día 16, mi esposo y yo tomamos la decisión de irnos. Aparecieron 2 pasajes. En un vuelo de Iberia, el comisario de la Embajada Española nos escoltó hasta la puerta del avión. En la puerta del avión el piloto nos recibió.
El avión despegó, yo todo el tiempo pensé que podía ser una trampa, que las autoridades aparecerían en el último minuto, me atraparían, no me dejarían salir, en fin, pero no, el avión despegó. Cuando el avión despegó me llamó el piloto, me dijo, por favor, ven a cabina, a través del aeromozo. Estuve 2 horas con el piloto, no tengo fotos porque está prohibido, no se puede entrar a la cabina de un avión después del 11 de septiembre, pero bueno, esto se lo cuento solo a ustedes. Y pudimos hablar un poco, ¿no?, con el piloto sobre toda esa situación de tensión que vivieron ellos y que vivimos nosotros. Todavía hoy hay muchas cosas que no sé sobre mi salida, pero lo que sí entiendo es que el régimen tenía el plan perfecto. Meterme preso era demasiado peligroso en términos de noticias, de imagen. Lo mejor era mostrarme como un cobarde. Lo mejor era mostrarme como alguien vencido, alguien que abandonaba a sus compañeros, que se iba del país. Y así lo han hecho. Y lamentablemente muchos cubanos han caído también en esa narrativa. Y en las redes sociales recibo ataques todos los días llamándome cobarde. Y fui un cobarde. Es decir, lo heroico, lo valeroso hubiese sido quedarme y enfrentar las consecuencias. Hay otros que se quedaron y están presos, con condenas de hasta 20 años. Lo que pasa es que nunca lo hice por lo que dice alguien en el material. Nunca lo hice porque mañana una calle tenga mi nombre o me hagan una estatua. Lo hice porque era un deber elemental, como ciudadano, como padre, como persona, como artista. Por eso lo hice. Y yo creo que salir también era la decisión más coherente con eso que me motivó a actuar. Igual, hoy hablábamos un poco antes de entrar y te decía que mi conciencia da muchas vueltas, ¿no?, como un torbellino. A veces me siento culpable. Muchas veces me pregunto cómo habrían sido las cosas si me hubiese quedado. ¿Qué habría cambiado? Y a veces pienso, lo reconozco, esto se está transmitiendo, pero bueno, a veces pienso en volver. No puedo volver de manera normal. Es decir, mañana yo no puedo montarme en un avión y regresar. Ellos tienen un acuerdo con las aerolíneas y tienen una lista de cubanos que no pueden abordar los aviones para regresar a Cuba. Hay una lista negra, se llaman regulados. Hay una gran cantidad de cubanos que estamos regulados. Algunos no pueden salir del país y otros no podemos volver. Yo estoy, obviamente, en la lista de los que no podemos volver. A veces pienso qué pasaría si vuelvo de otra manera. Si hago como Martí, que desembarcó por playitas. Pero son tiempos de actos épicos. Yo lo que no quisiera es que apareciera otro caudillo, que apareciera otra persona mesiánica, que tuviera en sus hombros la responsabilidad de liberar a un país. Lo que quisiera es que tomáramos conciencia como ciudadanos y que dejáramos de ser habitantes. Esto lo repite mucho un amigo. Dejar de ser simples habitantes que creen que no hay solución, quitarnos una frase que los cubanos tenemos impresa en el cerebro, que es esto no lo cambia ni lo arregla nadie, y creer que nosotros sí lo podemos arreglar y que nosotros sí lo podemos cambiar. No una persona, ni un grupo, ni un partido, ni un proyecto. Nosotros, entre todos, ¿no? Participar. En Cuba, el simple hecho de poder participar cuando tu pensamiento no coincide con el pensamiento oficial es imposible. Y no se trata de ideologías. La única ideología de estos señores es el poder. Es el poder. No hay otra ideología. Hay un muchacho socialista en Cuba que salió a las calles con un cartel que decía socialismo sí, represión no, y lo golpearon igual. Es decir, olvidemos ya esa izquierda estúpida que aparece en el documental. Quitemos esa estupidez. No hay ideología en estos regímenes. La única ideología es mantener el poder a toda costa. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Junior. Estaba preparando hace un par de días, el fin de semana, estaba mirando el mar desde una terraza y estaba diciendo, ¿qué voy a decir yo cuando presente todo esto? Y de pronto estaba leyendo el periódico, ya no sé cuál era, si era el País o El Mundo, y vi la noticia de que ha habido un naufragio de una de esas pateras o de esas embarcaciones rústicas que se hacen en Cuba y de las que sale muchísima gente todos los días. Pasa que eso ya no sale tanto en los periódicos como salió hace una época. Y decía que, bueno, porque esa patera o esa embarcación naufragó, algunas personas han desaparecido, muy pocas llegaron al otro lado, y hablaba de dos hermanas de una presa política del mismo día del 11 de julio.
y que esas hermanas se han ido de Cuba para ayudar a la familia, porque la familia está pasando una necesidad tremenda, que es otra de las cosas que tiene en los actos de, digámoslo así, de heroicidad, que se toman represalias contra la familia de las personas que han hecho, que se han ido o que están en la cárcel, y hablaba esa noticia, decía al final que ahora mismo hay más de 1000 presos políticos en Cuba, y muchos de ellos tienen que ver con lo que pasó a partir del 11 de julio del año 21, y que desde el 11 de julio del año 21 se han ido 300.000 personas de Cuba. Una isla que no tiene casi habitantes, bueno, tiene unos pocos millones, no sé cuántos tendrá ahora, porque mucha gente está fuera, pero se han ido 300.000 personas en menos de en año y medio de la isla. Irse de un país que está en un continente a lo mejor es más fácil, pero irse de Cuba es muy complicado, porque tienes que irte por el mar, y por el mar ocurren estas cosas que ha ocurrido. Bueno, ahí lo dejo, luego podemos seguir hablando de esto. Cuando pensaba en Venezuela, me venía a la cabeza una entrevista que tuve con Teodoro Petkov en el año 2008. Estuve entrevistándolo en la redacción del periódico que dirigía, entonces el Tal Cual, que es un periódico que era independiente, por así decirlo, del gobierno y crítico. Y Petkov, que fue durante muchísimo tiempo el líder del MAS, el movimiento al socialismo, que decía García Márquez que él, que se sintió comunista toda su vida, nunca le gustó militar en ningún partido, ni de su país, ni de otros países, pero que si hubiera tenido que militar en algún partido hubiera sido en el MAS de Petkov, porque le parecía que era lo más puro dentro del socialismo, ¿no? de esa ideología de izquierda que él profesaba. Y eran muy amigos los dos, ¿no? Petkov y García Márquez. Y me comentaba ese día, yo vi la portada del periódico de ese día y era un fotograma de la película, esta película que ganó un Oscar, que se llamaba La vida de los otros. ¿Recordáis? Una película alemana, ¿verdad? Que se ve a un tipo escuchando, ¿no? Todo esto, que la represión contra los escritores, contra los artistas, las escuchas telefónicas. Y le digo, bueno, ¿a qué viene esta portada hoy aquí? Mira, es que el gobierno acaba de aprobar una ley, que es la ley de inteligencia, creada para la pureza para guardar la pureza del pensamiento y de la expresión en Venezuela, que significa tener un montón de gente espiando a otra gente para ver lo que dice, de lo que hace y tal. Y sabemos que poco después de esto el periódico tuvo que cerrar la edición impresa porque ya no recibía posibilidad de tener papel, por la cuestión del papel. El papel solo recibían las publicaciones chavistas, ¿no? Y también él me contó muchas cosas de cómo él estaba siendo perseguido, una persona que es muy, muy de izquierdas y que ha sido, que cortó con el MAS precisamente cuando el MAS se unió al chavismo, ¿no? En la época que comenzó a ser muy autoritario. Bueno, simplemente eso para introducir a Rodrigo Blanco Calderón, escritor venezolano, narrador venezolano. Él hizo un máster en estudios literarios por la Universidad Central de Venezuela. Fue profesor de teoría de literatura en la universidad. Luego hace 6 años marchó a París, en la Universidad de París 13, para hacer un doctorado sobre literatura venezolana. Y hace 4 años se instaló en Málaga, vive en Málaga. Y se dedica fundamentalmente a su labor como escritor. Tiene una novela, su primera novela, fue publicada en 2016, se llama The Night, La Noche. Una novela que enseguida tuvo muchísimo éxito, se tradujo a 4 o 5 idiomas, ha tenido un montón de premios en 2016 en París, al mejor libro extranjero. Por ejemplo, ha sido también finalista, fue premio de la crítica en 2016-17, me pone esa novela, y después tuvo en el año 19 el premio de la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, que es el premio que se ha sustituido en prestigio, ¿no?, al Rómulo Gallegos, famoso de los años 70, 80 o 90. Bien, aparte de esto ha publicado una segunda novela, Simpatía, en 2021, y luego también unos cuantos libros de relatos, algunos de ellos traducidos. The Night, después de haberse utilizado 4 idiomas, la versión en inglés fue considerada el año pasado, año 22, como uno de los 10 mejores libros de ese año por la revista Southwest Review.
Bueno, tiene la palabra Rodrigo Blanco Cordero, nos hablará de la situación en Venezuela. Muchas gracias, Rodrigo, por venir. Gracias, Ángel. Bueno, gracias al Centro de Estudios Mario Benedetti por acogernos. De verdad, que esta discusión se esté dando en un centro que lleva el nombre de este escritor dice mucho del cambio de los tiempos, ¿no? Creo que esta es una discusión que aquí de repente no hubiese sido posible hace muchos años, ¿no? Eso siempre hay que celebrarlo. Fíjate que cuando veía estremecido el documental de Daniel, impresionante Daniel, ese trabajo, yo lo que decía, mi reacción al principio fue qué lástima que las protestas en Venezuela de 2017 no cuentan con un documental así, ¿no? Y a medida que lo iba viendo, iba haciendo un checkmark del horror, me di cuenta que no hacía falta que donde dice Nicaragua pongan Venezuela y exactamente van a encontrar lo mismo, ¿no? Las protestas recientes en Venezuela principalmente se dieron en los años 2014, cuando el líder político Leopoldo López se entregó y se activó una serie de protestas que se llamó La Salida, lo cual arrojó ya las primeras decenas de estudiantes asesinados por las fuerzas represivas, torturados, masacrados. En 2017 recrudeció la protesta y fue como la gran masacre, ¿no? La gran masacre, fueron 160 estudiantes en las mismas condiciones, ¿no? Con el mismo aparato represor, con el mismo aparato de prensa, tratando, por supuesto, siempre de responsabilizar a una supuesta conspiración de los Estados Unidos. Es una especie de mismo modus operandi, ¿no? Entonces, viendo el documental y al entender que básicamente la situación que exponía era lamentablemente idéntica en los casos de Venezuela, en el caso de Nicaragua, en el caso de Cuba, digamos que más bien me sentí como agradecido de, por lo menos en medio de la tragedia, poder contar con un registro como este que tenga ese poder de difusión, ¿no? Porque fíjense lo que ha pasado en los últimos años, ¿no? Y que en el caso de Cuba viene pasando desde el año 1959. El caso de Hubert Matos, preso desde 1959 por ser una voz crítica de la revolución, ya lo decía todo. Lo que ha venido pasando en los últimos años demuestra cómo se han desplazado los lugares de batalla, los lugares de donde se puede marcar una diferencia. ¿Por qué digo esto? Porque todo lo que ha pasado, para referirme al caso específico de Venezuela, ya cuenta con informes de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, encabezada por la señora Bachelet. Todas esas represiones que vimos en Nicaragua están documentadas también en el caso de Venezuela. Busquen en YouTube, van a ver todos los videos de militares masacrando estudiantes, tanquetas pasando por encima de cuerpos de estudiantes. Todo está allí, todo está allí. Todo está documentado, todo está también siguiendo su curso por la burocracia legal internacional. Maduro tiene unos juicios pendientes ya, unos expedientes pendientes ya en La Haya. No sabemos qué vaya a pasar con eso. Pero digamos que a nivel de los hechos que han pasado, de su registro, de su investigación, todo eso está hecho.
falta que efectivamente se cumpla la justicia, que eso tenga un efecto en las políticas de los países. Pero hay otro lado de la discusión, otra batalla que a mí me parece todavía más difícil, que es la del relato. Por alguna razón, a quienes han sufrido este tipo de atropellos, este tipo de atropellos que no son reconocidos internacionalmente, casi siempre en regímenes comunistas o socialistas, ¿no? Siempre se tropiezan con una dificultad mayor de ser creídos, ¿no? Es decir, uno lee a Reinaldo Arenas y yo me he encontrado aquí en España con gente que mira por encima del hombro a Reinaldo Arenas, que no le creen. Uno lee Contra toda esperanza, de Nadezhda Mandelstam, la viuda de Osip Mandelstam, y si hay alguien que sufrió fueron ellos, diciendo cómo los intelectuales, no sé, de Francia o de Estados Unidos se burlaban de su testimonio y no le creían, ¿no? Lamentablemente, a mí me tocó con mucha rabia y tristeza leer un artículo de la escritora Almudena Grandes en 2021, donde ella todavía se preguntaba, bueno, ¿qué pasará en verdad en Venezuela? No sabemos qué pasa, hay una batalla de prensa, ¿no? Y yo decía, pero ¿qué más se necesita? O sea, ¿qué tienen estos muertos que no convencen tantos como los otros? O sea, ¿por qué establecemos una diferencia entre un tipo de muertos y en otro, un tipo de represalias y de otros, ¿no? Entonces, yo creo que un gran problema contra el que nos estamos enfrentando es el del llamado storytelling, el del llamado relato, ¿no? O sea, ¿cómo podemos nosotros incorporar todo lo que ha pasado en relatos que, siendo verídicos, sean convincentes? Lamentablemente, como si fuese una pauta publicitaria, todavía tenemos que convencer a la gente de lo que pasó, ¿no? Y bueno, viendo este registro que ha hecho Daniel, creo que esa es una respuesta. Creo que lo que hace Junior es, por supuesto, una respuesta. Lo que yo trato de hacer con mi literatura no creo que sea una respuesta, o si tiene una posibilidad de responder algo, es de manera involuntaria, ¿no? Pero creo que todos tratamos desde nuestras áreas de hacer arte, y a la vez hacer arte con lo que nos importa, con lo que nos duele, y ese arte puede que tenga un carácter voluntaria o involuntariamente documental. La historia esa historia de amor de Daniel con Nicaragua me gusta mucho, porque creo que también allí hay una alternativa, ¿no? O sea, cómo otras personas de otros países pueden, de manera totalmente absurda, como el caso de Daniel, decidir: yo voy a amar este país, ¿no? Yo voy a amar este país y me voy a interesar por este país y voy a contar su historia. En el caso de Venezuela, fíjense que también se le debe a un periodista español un relato muy, muy conmovedor. Me refiero a Ángel Sastre, periodista de guerra, que estuvo secuestrado en Siria por el Daesh durante 9 meses, quien es un loco como Daniel, y él decidió, Ángel, que él estaba enamorado de Venezuela, y durante más de 15 años estuvo viajando en Venezuela, documentando el día a día de todo lo que ha pasado allí. Y Ángel publicó en 2022 una novela gráfica que se titula precisamente Venezuela. Es uno de los documentos más estremecedores que yo he visto sobre lo que ha pasado en mi país, y logra concentrar en 15 crónicas traducidas en lenguaje de novela gráfica el desastre que ha representado el chavismo para Venezuela, ¿no? ¿Qué aparece en ese libro? Y como una forma también de reconectar con una visión sintética de mi país. Bueno,
el progresivo desmontaje de la democracia en Venezuela a través de las herramientas democráticas, porque esa es una de las características del chavismo. Chávez fue un militar de segunda, que intentó 2 veces 2 golpes de Estado en el año 1992 que fracasaron, y que luego fue sobreseído por el irresponsable Rafael Caldera, presidente de Venezuela para el año 94. ¿Qué es lo primero que hace Hugo Chávez en el año 94? Viaja a La Habana, donde es recibido por el propio Fidel Castro con honores, y allí Chávez da un discurso donde ya habla de cómo el vínculo entre Venezuela, los gobiernos de Venezuela y Cuba pueden ser gratificantes. Después, en la campaña presidencial, Hugo Chávez dijo, se desmarcó de la Revolución Cubana, dijo que eso era una dictadura, que por supuesto Venezuela no iba por ese camino. Pero lo cierto es que el chavismo llega a Venezuela por culpa de los venezolanos, por elecciones democráticas, con voto, no de los más pobres, con un voto castigo de la clase media, ¿no? El caso de Venezuela es digno de estudio porque yo creo que debe ser el único caso de un país colonizado por el aparato represivo de otro, en el caso de la dictadura de los Castros, sin haber tenido ese otro aparato represivo que disparar un solo tiro. Fue una especie de sumisión absolutamente voluntaria, ¿no? Y es el montaje de una dictadura a través de los mecanismos democráticos. Este libro de cómo se destruyen las democracias lo explica de manera transparente. Y eso creo que hay que tenerlo en cuenta, porque cuando nosotros hablamos de las dictaduras, siempre tenemos en cuenta los paradigmas del horror fascista de las dictaduras del sur en los años 70, donde tenemos en la cabeza el golpe de Videla, el asalto al Palacio de la Moneda. Las dictaduras del siglo XXI no necesitan ese tipo de mecanismos ya tan anacrónicos. Las dictaduras del siglo XXI se construyen con las propias herramientas democráticas en un uso pervertido de las mismas. Eso es lo que ha pasado en Venezuela, eso es lo que hizo Daniel Ortega en Nicaragua, eso es lo que trató de hacer Álvaro Uribe en Colombia, queriendo modificar la Constitución para tener la reelección de un tercer periodo, pero las instituciones democráticas colombianas demostraron ser mucho más resistentes. Es lo que ha tratado de hacer Donald Trump, es lo que han tratado de hacer los dictadores del siglo XXI. Fujimori. Bueno, Fujimori fue es el papá de esta idea, ¿no? Ahí sí debemos reconocer los venezolanos que nos ganó el fujimorismo. Es el primero en esta última época en hacer eso, ¿no? Entonces, eso supone una dificultad de interpretación muy grande, porque nos obliga a cambiar de paradigma. Nosotros no podemos seguir entendiendo las dictaduras bajo la misma iconografía del horror del siglo XX, ¿no? Y eso lo digo también como una autocrítica, una reflexión. O sea, cómo yo, como escritor, como narrador, desde mi trabajo como denunciante en algunos aspectos de lo que allí pasa, puedo yo construir un relato que, sin alterar la verdad de los hechos, logre transmitir estas particularidades, ¿no? A veces pienso también que en este sentido las imágenes tienen un poder a veces mucho más elocuente y hasta a veces objetivo, ¿no? Por eso les recomendaba la novela gráfica de Ángel Sastre, porque siento que incluso en un lenguaje que es como mucho más cercano a las nuevas generaciones puede quizás dar una idea del horror, ¿no? Entonces, si algo me gustaría destacar de esta actividad, y que no de forma gratuita
nos han vinculado a los países de Nicaragua, Cuba y Venezuela es entender la trama que hay detrás de eso, ¿no? No es posible, la dictadura cubana desde el año 59 no ha sido posible sin la connivencia de las democracias del entorno, ¿no? La dictadura chavista no puede ser concebida sin el monitoreo del aparato represivo que funciona como un reloj del castrismo. La dictadura cubana de hoy ya no puede ser comprendida, como tú bien lo decías, sin el financiamiento del petróleo venezolano, ¿no? Es decir, no creo que deban ser vistos los casos de Cuba, Venezuela y Nicaragua con sus particularidades como casos aislados. Forman parte de un modus operandi, de una trama de conquista del poder y de sometimiento de sus poblaciones a través de recursos que ya sí los horrores del siglo XX han demostrado que son altamente eficaces. En el caso de Venezuela, la hambruna, ¿no? El hambre como sistema de control político, como sistema de eliminación del impulso de la protesta, lo cual ha llevado a una emigración de más de 7 millones de personas en los últimos 5 años. El mayor proceso migratorio en la historia de América Latina, y hoy día solo por detrás de un país en guerra como Siria, ¿no? ¿Qué pasa con Venezuela? Que ustedes van a Venezuela y probablemente ahorita vean que todo parece normal. Bueno, hay que vivir allí, hay que tener cierta vocación por ese país como la pudo tener Daniel con Nicaragua, para querer ver lo que no se quiere ver, ¿no? Y bueno, insisto que esta ocasión es una ocasión de lujo ante un público nutrido y pequeño para tratar de transmitir por lo menos un interés por documentarnos mejor, por saber lo que está pasando, ¿no? Y perdonen que me haya quebrado, pero es que es tu culpa. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Bien, y bueno, ahora para presentar a Daniel Rodríguez Moya no hace falta tantas palabras, porque lo hemos visto andar por las calles de las ciudades de Nicaragua con su barba y con su grabadora ahí para hacer el documental. Digo que con 30 kilos más. Bueno, sí, ¿verdad? Yo te he visto un poquito más en ese día. Bueno, él es filólogo, estudió en la Universidad de Granada y luego realizó una tesis doctoral en la Universidad de Almería sobre poesía nicaragüense, como no podía ser de otra manera. Y él fue premio de poesía García Lorca de la Universidad de Granada en 2001. Y también ha sido el editor de la primera antología que se ha hecho en España sobre poesía nicaragüense en la editorial Visor, en 2010. También dirige el Festival de Poesía de Granada desde hace muchos años. Y bueno, filólogo, periodista, dirige también los informativos de la cadena local de televisión de Granada, y es autor de varios documentales, uno de los cuales hemos visto aquí. Ya sin más, tiene la palabra Daniel Rodríguez Moya. Pues muchas gracias, Ángel. Y son muchas cosas interesantes las que habéis comentado, Junior, Rodrigo, a propósito de esas similitudes que obviamente existen, y esos vasos comunicantes que son los que han creado ese monstruo que hoy es Nicaragua, y sin el referente, por un lado ideológico, de Cuba y por otro lado económico de Venezuela, la Nicaragua de hoy sería impensable. Es verdad que hay diferencias. Yo, pensando ahora sobre la marcha un poco en alguna diferencia importante que pudiera haber entre los tres casos, yo creo que quizá a Venezuela le falta, respecto a Cuba y a Nicaragua, ese
envoltorio romántico que sí tiene Cuba, que sí tiene Nicaragua, del origen de las revoluciones, ¿no? Obviamente ese relato de la revolución cubana, muy apoyada por intelectuales, también existió en el 79 con la revolución sandinista, y en parte esos intelectuales, y entre comillas, son en parte culpables de la visión perversa que todavía queda de aquello y que impide ver una realidad mucho más trágica y menos idealizada de lo que es la realidad de los tres países. El papel de los intelectuales para desenmascarar la realidad cubana, la realidad nicaragüense y la realidad venezolana es contra lo primero que uno se choca, se da de bruces cuando trata de contar y demostrar lo que sucede en Nicaragua. Cuando hace 5 años empieza toda esta pesadilla, empieza o más bien estalla, ¿no? Porque es verdad que no, el caso de Nicaragua no empieza en 2018, viene de mucho más atrás. El gran hándicap primero que uno se encuentra es vencer ese relato desde ciertos sectores de la izquierda, en el que, bueno, lo habéis mencionado, la CIA pagó, por cierto, esta película, según ese relato. Yo siempre lo digo, miro el buzón todos los días y el cheque no ha llegado todavía, pero no desespero, ¿no? En realidad yo siempre hago la broma, pero es cierto, la película no la financió la CIA, sino la poesía, y digo poesía porque para hacer la película vendí una editorial de poesía que había fundado con unos amigos que se llamaba Valparaíso, y la vendí para poder pagar lo que cuesta hacer una película. Y ese relato machacante contra el que es muy difícil a veces luchar, ¿no? La revolución sandinista generó mucho amor a su alrededor, y un amor yo creo que muy puro en ese momento, de gente que creyó que esa revolución iba a cambiar realmente las cosas. Y eso se ha ido trasladando a lo largo de los años, de las décadas, y es verdad que muchas de las personas, muchos de los intelectuales que después de la pérdida de las elecciones en 1990 frente a Violeta Barrios de Chamorro no siguieron en el día a día de la historia del país, del devenir del país, se fueron desvinculando y no fueron viendo todas las derivas que fueron sucediendo. Por eso ahora, cuando en 2018 pasaba todo esto, era muy difícil decirles que el Daniel Ortega que ellos llegaron a idealizar, esa revolución sandinista tan bella como pareció en ese momento, gracias a los poetas también, ¿no? Gracias a los poemas de Gioconda Belli, gracias a los poemas de Ernesto Cardenal, se creó esa mitología que ahora ha sido la principal dificultad para contar que de todo aquello no queda más que el título de las memorias de Ernesto Cardenal, La Revolución Perdida y traicionada, yo añadiría. Gran parte, la inmensa parte de los que hicieron esa revolución, gran parte de esos intelectuales, de esos poetas, porque la revolución sandinista fue una revolución de poetas y de intelectuales, hoy están en frente contrarios completamente a lo que significa el orteguismo. Lo que pasa es que el orteguismo ha terminado por hacer, absolutamente por destruir el legado del sandinismo. Muchas veces lo hablamos con amigos nicaragüenses. Lo que significó, lo que pudo significar el sandinismo no va a resistir al orteguismo. La historia de Nicaragua no va a dejar en buen lugar, a pesar de los logros, al sandinismo por todo lo que ha supuesto esta destrucción de los últimos años. El relato es fundamental. Antes mencionaba, Rodrigo, el hecho de un artículo, creo que de Almudena Grande, decía sobre Venezuela. Nosotros tuvimos mucho más suerte con Almudena en Nicaragua. Cuando
En 2018 intentamos, desde los distintos grupos de solidaridad que se formaron, apelar a esos intelectuales, porque siempre nos pareció muy importante que los que construyeron el mito tenían la responsabilidad también de deconstruirlo. Y buscamos esas voces aliadas. Fue muy difícil encontrar, sobre todo voces de esa izquierda que estuvo en algún momento con la Revolución Sandinista. Y en los primeros intentos solo 2 personas estuvieron desde el primer momento claros con lo que pasaba en Nicaragua y poniendo la cara y poniendo su pluma. Una fue Almudena Grande y el otro Miguel Ríos. Esos fueron 2. Yo recuerdo en 2018, en julio de 2018, o sea, apenas unos meses de estar sucediendo todo, hubo la caravana de solidaridad que se llamó 3 chicas estudiantes y profesoras de distintas universidades de Nicaragua. Pudieron viajar a Europa para contar en determinadas ciudades, en varias ciudades, lo que estaba pasando, ¿no? Y en Madrid tuvimos la suerte de que fuera Almudena la que las presentara y siempre habló muy contundente de Nicaragua. El caso de Venezuela realmente lo desconozco en qué términos se refirió a Almudena y ni siquiera sé lo que pensaba realmente sobre lo que pasaba en Venezuela, pero en Nicaragua sí he de decir que fue de los poquitos intelectuales que desde un primer momento apoyaron al pueblo nicaragüense que estaba luchando contra una dictadura abiertamente, ¿no? Ese relato se ha ido ganando en los últimos 5 años. Yo veo la película ahora 5 años después y me hace pedazos realmente, porque gran parte de las personas que aparecen ahí ya no están en Nicaragua, o están en Nicaragua pero están encarcelados. Un montón de los chavales jóvenes que aparecen ahí en la película, que yo pude entrevistar en casas de seguridad, porque en ese momento cuando estuvimos filmando estaba la represión casa por casa. O sea, nosotros estábamos escondidos en una casa de seguridad, nos movíamos con todo el sigilo que se podía hacer, todas las entrevistas pues se producían en ese entorno. Y en la película aparecen algunos casos que los detienen 2 días después de entrevistarlos nosotros, 1 mes después de entrevistarlos, pero al final empiezo a mirar, este está en la cárcel, este está exiliado, este está en la cárcel, exiliado. O sea, es que creo que no queda prácticamente ninguno y son casi 50 voces, ¿no? Las que pude entrevistar, o bueno, luego otros tristemente fallecidos como Ernesto Cardenal, ¿no? Que bueno, Ernesto Cardenal es una de las figuras míticas de la Revolución Sandinista y fue una de las personas más perseguidas por el orteguismo, igual que Sergio Ramírez, vicepresidente con Daniel Ortega desde el 84 al 90 y antes miembro de la Junta de los 12, y Oconda Belli. Yo creo que son personas a las que no hace falta explicar ideológicamente qué son y de dónde vienen, ¿no? Y claramente esto demuestra que no estamos hablando de un paradigma que ya no nos vale. Lo de la derecha y la izquierda no vale para... Y es muy obsceno eso de decir dictadura de derecha, mala, dictadura de izquierda, bueno, no tan mala, bueno, sí. Y eso es terrible, ¿no? Porque creo que las dictaduras no les vale esa coletilla de izquierda o derecha, ¿no? Las dictaduras son dictaduras secas, y de lo que estamos hablando aquí, creo, esta tarde, es de derechos humanos. Lo demás da un poco lo mismo. La situación de hoy, de la Nicaragua de hoy, no se diferencia en gran medida de lo que hemos visto en la película. Las protestas están prohibidas, o sea, no se puede salir a la calle, se sigue encarcelando. Hay más de 200 presos políticos, entre otros los 7 precandidatos a las elecciones que fueron el año pasado, y elecciones por llamarle de alguna manera, o sea, los 7 candidatos en la cárcel. Pues uno de ellos, por ejemplo, el periodista que entrevistó, Miguel Mora, director de 100% Noticias, que lo liberan, luego pues bueno, volvieron a encarcelarlo porque tuvo la osadía de presentarse a precandidato a las elecciones. Dora María Tellez, no sé si oyeron alguna vez hablar de ella, comandante 1 de la Revolución Sandinista, una de las figuras míticas de esa revolución, que se tomó el Palacio Nacional con Edén Pastora, ese nombre a lo mejor sí les suena más, en agosto del 78, y hoy está en la cárcel también por
por disentir de Ortega. Hugo Torres, otro de los comandantes míticos de la Revolución Sandinista, murió en la cárcel orteguista hace poco más de un año. Y la represión ahora se está dirigiendo especialmente contra los únicos que podían hablar un poquito, que ya tampoco, que es la Iglesia Católica, ¿no? Acaban de encarcelar hace poquitos meses al obispo de Matagalpa, una de las voces pues más significativas que se oponía al régimen, Rolando Álvarez, con ningún cargo realmente que uno pueda tomarse en serio. Silvio Báez, que el obispo auxiliar de Managua, pues sigue exiliado en Miami, está ahora mismo. Y bueno, esa es la situación, no deja de haber presos políticos y la comunidad internacional, mientras, pues como solemos decir, a por uvas, ¿no? Porque es cierto que ha habido algunas sanciones, no sanciones a los pueblos en sí, a la economía, sino sanciones individuales, porque esa gente, claro, la plata la tiene fuera, eso es de manual también, pero no han funcionado. Y al final se queda más en la retórica, en el salvar un poco la cara en las instituciones y en los organismos internacionales, de no se pueden permitir dictaduras en América Latina, pero la realidad es que la hay. Y además el entorno es preocupante. Hace no tanto tiempo el entorno era mucho más firme frente a estas dictaduras, pero ahora empieza a haber fisuras. Pienso en México, pienso en Argentina, me temo que haya un giro en Brasil también en este sentido, porque con discursos como el no intervencionismo y otras pues ideas así un poco peregrinas de bueno, no vamos a decirle a los países amigos y vecinos cómo tienen que organizar sus asuntos internos, porque siempre se reviste de asuntos internos, pero es verdad que la nueva situación además internacional con el conflicto de Ucrania, que ha devuelto a personajes como Ortega a situaciones en las que se sienten cómodos. O sea, Ortega vuelve a este escenario de Guerra Fría en la que él se sintió bien cómodo y ahora se alinea con Rusia, con lo cual la gran pregunta, y yo creo que es la misma pregunta para Nicaragua, para Cuba, para Venezuela, es cuál es el futuro más inmediato, más cercano, y yo creo que de gran incertidumbre y sobre todo, yo siempre digo lo mismo, salvo que pase algo que se nos escapa de la imaginación ahora mismo, llámese milagro, llámese como se llame, yo creo que la situación es permanente en el tiempo. Y habría que hablar también del papel de las oposiciones, ¿no? El papel de la oposición en Venezuela, que de eso podrá hablar mucho mejor Rodrigo que yo, desde luego, pero creo que no ha sido muy edificante. El papel de la oposición en Nicaragua, que empieza a venezolanizarse, y eso es preocupante también, porque al final genera inquietud y sobre todo dudas en esa comunidad internacional, que sí puede hacer mucho. Yo soy de los que opina que los países tienen que resolver por sí mismos sus asuntos, pero que hay ocasiones en las que el papel de la comunidad internacional es muy importante. Y la comunidad internacional empieza a temer con Nicaragua que una oposición dividida, una oposición que gasta más esfuerzos muchas veces en malmatarse entre ellos que lo que realmente tendrían que estar, eso resta mucho, resta. Hace unos meses tuve la oportunidad de estar en el Parlamento Europeo con europarlamentarios que me invitaron para proyectar la película de distintos grupos políticos, de distintos colores, y todos venían a coincidir en lo mismo, en esa falta de unidad en la oposición, que le hacía plantearse que después de Ortega, ¿qué? Y que si dentro de lo que cabe, Ortega era una situación controlada, muy entre comillas, lo de controlada, ¿no? Pero que una oposición tan inestable, con tan poca credibilidad como la que se está conformando lamentablemente también en Nicaragua, pues podía volver el clima bastante más inestable, y por eso no se hace, creo, todo lo que se podría hacer, no solo en términos de sanciones, sino en otras medidas que estoy seguro que se podrían tomar y que no se toman en gran parte por eso.
Muy bien, muchas gracias.